este es el método que, bueno, que más convencional, que algunos podrán tener una impresora en el cole, a otros podrán tener su propia impresora, o se estarán armando, tendrán pensado armarse uno, tendrán algún conocido, o habrán visto videos, o lo que sea, pero bueno, es por ahí lo más difundido. Ya los otros tecnologías, como la estereolitografía, el sinterizado láser, que es para el caso de los metales o los cerámicos, son por ahí tecnologías que no están tan al alcance de la sociedad, sino que están más en desarrollo, tanto para la industria como para líneas de investigación. Entonces, por ahí me pareció mucho más útil hablar sobre este método, y después, bueno, cuando entremos hoy en primera clase vamos a hacer algo bastante general de este método, los distintos tipos de impresoras, los distintos tipos de extrusores, los distintos tipos de hotend, cómo calcular un costo, a aquellos que quieran verlo a la impresión 3D como un proyecto para emprender, cómo calcular un costo a la hora de cotizar una pieza, o sea, algunas variables que se tienen que tener en cuenta, después analizar los materiales, qué materiales hay en el mercado, de los polímeros, marcas que se pueden conseguir en el país, porque bueno, hay marcas que son excelentes, de impresoras y de materiales, de materia prima, pero por ahí no todas llegan acá con gran facilidad, y hay algunas que incluso son muy costosas, demasiado caras. Entonces, por ahí, hablarles de un poco cuál es el mercado para el hobbyista, el que quiere tener una impresora para imprimir llaveros, muñequitos, o lo que se le tenga ganas de hacer. Entonces, bueno, comentarles un poco eso, y después, bueno, distintas cuestiones que vayan surgiendo. Bien, eso vamos a charlar ahora. Ya para la próxima clase vamos a entrar a lo que es el software, cómo trabajar con los distintos software que hay hoy en día para utilizar. Hay muchísimos. Les voy a dar recomendaciones de 4, pero solamente vamos a trabajar con 2. Uno es el Cura y otro es el Slicer. Ya vamos a ver de dónde los vamos a descargar, cómo lo tienen que instalar, lo veremos rápidamente también, así que eso despreocúpense. Y ya para eso que vamos a tratar de trabajar la clase que viene, vamos a desarrollar algunas piezas, a hablar de cómo parametrizar, cómo generar un G-code, que es el archivo que nos va a permitir imprimir la pieza, el diseño que tengamos. Y bueno, ya la tercera clase, eso nos va a llevar toda la segunda clase, ya la tercera clase comenzaremos a hablar un poco de problemas en impresión 3D. Es muy recurrente, problemas que parecen simples, pero en realidad uno puede llegar a dañar la máquina si no le hace un mantenimiento, como pasa con toda máquina. Ustedes a la compu la usan para jugar al jueguito y no sé, pasan 3, 4 años que ni siquiera la resetean, no hacen un backup o nada, en algún momento va a empezar a fallar y hasta pueden provocar, o si no limpian tampoco la máquina, se llena de polvo, y ese polvo puede generar sobrecalentamiento, y bueno, como pasa en cualquier cosa que no se le hace un mantenimiento, en las impresoras no estamos exentos de eso. Así que bueno, vamos a hablar de cómo hacer un mantenimiento, cuáles son los principales problemas, y hablar sobre el G-Code. El G-Code es la parte más importante de la impresión 3D, porque es el archivo que contiene la información para generar esa impresión. Y muchas veces los software no están hechos para cada uno de los distintos diseños que uno quiera hacer o tiene ganas de imprimir. Entonces, muchas veces uno toma un diseño que lo baja a internet, lo hace uno mismo, y cuando lo genera el G-Code y lo manda a imprimir y la pieza no sale. Vamos a revisar absolutamente todo y vamos a dar cuenta que la máquina está bien, que no es problema de la máquina. Muchas veces está dañado el G-Code por una cuestión de que los software son desarrolladores libres que han diseñado ese software, pero pueden tener algún problema en el G-Code. Bueno, vamos a hablar en líneas generales cuáles son los códigos principales del G-Code para que ustedes entiendan y puedan detectar por ahí una falla dentro del G-Code que les esté haciendo de que la máquina falle. Entonces, pero bueno, en líneas generales. Y bueno, ya terminado ese encuentro, que también nos va a llevar un buen rato charlar, va a haber muchas preguntas seguramente, porque vamos a estar hablando más de la parte práctica. Y bueno, ya en el último encuentro está la propuesta esta que sigue vigente, de que ustedes presenten un proyecto que puedan llevar adelante en su colegio,
no necesariamente para este año, pero para que quede una idea en el colegio, o sea, que sea un aporte para la comunidad del cole, o para, si son de alguna localidad del interior y tienen pensado llevar, no sé, a la comunidad, a esa misma comunidad, algún proyecto, algún beneficio que les sirva a todos, no sé, pensando en el Día del Niño, pensando en lo que sea, bueno, está bien esa propuesta para todos los que quieran participar, así que bueno, vayan pensando, vayan teniendo algunas ideas en mente, no hace falta que esa clase venga con planos y de distintas cosas, cómo lo van a hacer, pero principalmente que aporten la idea y cómo podrían llevarla adelante esa idea, para que los otros coles o los otros chicos que estén presentes también puedan pensar en esa idea, mejorarla o utilizarla, y que bueno, nos llevemos un buen resultado, una buena finalización de curso para todos. Así que bueno. Bien, hasta acá alguna duda, consulta, pregunta. Bien, estoy leyendo el chat acá. Dice Agustín Corneli, como también consultaba respecto del software. A mí cuando quería hacer la parte cuadrada del gancho, los lados que no medían iguales no coincidían en los ejes. Claro, porque se va a ir cerrando, si no es un cuadrado, o sea, si vos no tenés un rectángulo perfecto, un cuadrado perfecto, tenés un rombo o otro tipo de morfología, va a tender a cerrarse por el mismo ángulo. Pero no sé si es esa la consulta. Bueno, listo. Les voy a compartir, me dicen si se ve bien la presentación, si se ve bien mi pantalla, cualquier cosa, me avisan. Bien, ahí se está viendo bien la presentación. Bueno, me alegro, de 10. Perfecto. A ver, ahí está. Bueno, bien. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a empezar a hablar de impresión 3D. Particularmente, si recuerdan la presentación que hicimos en las clases de prácticas supervisadas, habíamos hablado de que existían distintas tecnologías para la impresión 3D. Una de ellas era la extrusión. Extrusión, ¿qué significa extruir algo? Significa pasar una materia prima, un material, en un estado que se permita deformar, puede ser un estado de ablandamiento o un estado de fusión, que va a pasar a través de un cierto orificio para depositarse o tomar una nueva forma. ¿Bien? Eso vendría a ser en líneas generales un proceso de extrusión. ¿Cuál es el proceso de extrusión que tenemos acá más conocido en impresión 3D? Es el modelado por deposición fundida, método FDM. ¿Bien? Si recuerdan un poco cómo era la imagen o cómo era en sí el esquema de una impresora de modelado por deposición fundida, nosotros teníamos la materia prima, que en este caso iba a ser un polímero enrollado en una bobina, que iba a ser alimentado a un cabezal. Vamos a ver, vamos a charlar más adelante que ese cabezal va a tener dos partes fundamentales, una que va a ser el extrusor propiamente dicho, y por otro lado lo que se llama hot end. Hot end son las iniciales, son el nombre de inglés que significa terminal caliente. ¿Bien? Esta terminal caliente va a ser la encargada de fundir el plástico. Obviamente vamos a trabajar siempre por encima de la temperatura de fusión. Y una vez que es fundido o ablandado, ese material va a salir una boquilla o un nozzle, que se llama también el nombre en inglés, y se va a depositar sobre la cama o sustrato, que es justamente la plataforma de construcción que yo voy a tener. Bien, y como dijimos, este tipo de tecnologías que son de fabricación aditiva, se va a ir fabricando capa a capa las distintas estratos que van a conformar esa pieza en 3D. ¿Bien? Bien. ¿Qué ventajas tiene esta tecnología en líneas generales dentro de lo que es impresión 3D? Bueno, es de las tecnologías de impresión 3D más económicas, más baratas. Una máquina puede costar alrededor de precio de hoy en día entre 30.000 y 40.000 pesos, una máquina básica. Vamos a ver qué tipo de máquina después, hay distintos tipos de máquinas que usan distintos principios de funcionamiento, pero por 30.000, 40.000 pesos uno puede conseguir una máquina. Si la quiere pichulear un poco, puede comprar los distintos componentes y armársela y ahorrarse algunos pesos también, pero estamos hablando de un costo que es bastante accesible,
bueno, se puede conseguir, no estamos hablando de una máquina que cuesta miles de dólares. ¿Bien? En sí, bueno, el funcionamiento es muy sencillo, habíamos hablado o hecho la comparación de la impresora de papel, o sea, uno básicamente enchufa la máquina, si ya se la dan armada, compra la máquina, le enchufa, le conecta USB o le pone un G-code que lo puede incluso hasta descargar de internet, ni siquiera lo tiene que crear, y rápidamente pone a imprimir la máquina, o sea, no tiene ningún tipo de magia los primeros pasos para entender esta tecnología. Bien, hay muchísima información en Internet, eso es por un lado bueno y por otro lado a veces no tan bueno porque la demasiada información a veces hace apología a la desinformación. Entonces, pero bueno, hay muchísima información en inglés, hay mucha más todavía que puedan o que entiendan inglés o que sepan inglés y empiezan a indagar o a hacer las búsquedas en inglés, se van a encontrar que hay mucha más información, hay mucho más desarrollo en este tipo de tecnología y en las otras que en español. ¿Bien? Aunque en lo que es España, en España hay demasiado desarrollo y si ustedes se buscan también en YouTube, muchos de los videos que hay de impresión 3D son de españoles. ¿Bien? Bueno, son muy rentables fabricar, es muy rentable fabricar piezas, o sea, uno puede comprarse una máquina y usarla como una unidad de negocio, o sea, puede imprimir llaveros para una marca, logos, distintas piezas. Hablaba de que un mercado que por ahí hace unos años empezó a crecer es en el campo de la arquitectura, los chicos que estudian arquitectura, que antes a lo mejor compraban una placa de cartón, una placa de Tergopol para poder fabricar las casitas o hacer las distintas maquetas, hoy en día compran horas de impresora y imprimen 20, 100, 200 casas y es mucho más fácil trabajar con este tipo de estructura. Entonces genera la posibilidad de recuperar parte del invertido en comprarse una máquina, por ejemplo. O bueno, puede uno darle el uso que realmente le parezca para lo que son macetas, por ejemplo, fabricar macetas o moldes de macetas, que también, bueno, hoy en día con el tema de la cuarentena, en un momento toda la gente salió a hacer distintas actividades y parte de esa actividad era, no sé, decorar el jardín, decorar la casa y bueno, hacer por ahí macetas de arcilla o de cerámica, bueno, y utilizar moldes de impresión 3D es muy, muy útil para eso. Y otra cuestión, que lo que es la materia prima, es muy económica. Estamos hablando de que es plástico. El plástico en general es muy barato. O sea, una cucharilla de plástico, un plato descartable de plástico es extremadamente fácil de conseguir y barato. Entonces, los polímeros en líneas generales, estamos hablando de polímeros de uso cotidiano, no de uso medicinal o algún polímero especial para prótesis y demás. Entonces, los polímeros que hay hoy en día son muy económicos, fácil de conseguir, uno entra en Mercado Libre y puede comprar la cantidad de rollos que se le ocurra, de los colores que tenga ganas y de la variedad de materiales que le parezca según la aplicación. Ya vamos a hablar de los materiales, qué características tienen en líneas generales, pero bueno, se puede conseguir cualquier tipo de material. Bien, vamos acá, Gabriel García me pregunta si recomiendo alguna marca, ya vamos a llegar, si me esperan un ratito, eso está más adelante, por eso no te lo respondo ahora, pero sí, tengo para recomendar. Bien, bueno, acá te tengo otra pregunta. ¿Por qué FreeCAD cuando pongo para hacer un trabajo nuevo se me pone la pantalla negra y no ocurre nada? Mateo, si me dejas que la pregunta te la dejemos para el último de la clase de hoy y la respondemos, así no cortamos la charla de ahora de impresión, no tengo problema. De última, recórdame para que yo tenga en cuenta y te responda esa pregunta. ¿Bien? Bueno. Y bueno, obviamente hay algunas desventajas respecto a esta técnica, que si vamos a lo que es precisión de la máquina, yo puedo lograr buenas precisiones, obviamente que según la inversión que yo haga, una máquina de 30.000 pesos no es lo mismo que una máquina de 180.000, 400.000 pesos, o sea, estamos hablando de diferentes calidades de máquina, entonces hablar de precisión dimensional
y va a depender obviamente del tipo de máquina que yo tenga, del tipo de cuidado. Entonces, tiene una baja precisión si yo lo comparo con otros métodos. A eso es lo que apuntaba o a eso es lo que me refería. Si yo lo comparo con la estereolitografía, tiene menos resolución, tiene menos precisión. Si lo comparo con el método de sinterizado láser, también tiene menos precisión. Porque aparte estamos hablando de un material como el polímero, los plásticos, una vez que están fundidos, que en realidad no son completamente líquidos, sino están como en un estado pastoso. Entonces, en ese punto, son muy fáciles de deformar. Entonces, con una pequeña carga yo lo puedo deformar. Entonces, si yo quiero trabajar con un grado de precisión muy alto, tengo que tener la máquina extremadamente calibrada y con un muy buen mantenimiento para lograr esa precisión. Dentro de los rangos que la máquina trabaja, dentro de la precisión que la máquina trabaja, obviamente. Bien. Las piezas sin muchos detalles, o sea, obviamente que me permite una complejidad que con otros métodos no la podría lograr si yo tuviera que fabricar, no sé, una pieza hueca por ejemplo, con una inyectora y necesitaría un montón de matrices y distintos herramientales para fabricarla. Con esto es mucho más simple. Pero hay algunas limitaciones a la hora de ya irme a algo demasiado complejo. Bien, tendría que tener mucho conocimiento de la máquina, conocer muchos parámetros. Yo les voy a nombrar ahora cuáles son los principales parámetros, pero hay una infinidad de parámetros que se pueden mejorar. Hay incluso dentro de los software de impresión hay modos experimentales. ¿Qué significa esto? De que yo puedo experimentar cosas que no son de lo cotidiano, que usaría el simple mortal que quiere usar la máquina para imprimir llaveros. Entonces, hay modos especiales de impresión que están hechos para gente que busca investigar o potenciar algo de la máquina. ¿Bien? Y en general, las líneas de fabricación, por más que yo busque la mejor de las calidades de impresión, y lo haga bien lento, mientras más lento lo haga, mejor calidad voy a tener de terminación, siempre se va a notar ese escalonado de cada una de las capas. Bien, hay formas, ya vamos a ver, formas de evitar eso, o formas de disminuir las líneas de fabricación, pero bueno, podremos considerarlo que es una de las desventajas que tiene. Y en líneas generales, las piezas requieren un postprocesado. Esto puede ser para pintarla después, para mejorar la terminación, lijarla, bien, para eliminar las líneas de fabricación. Muchas veces, si uno no le regula bien algo que se llama retracción de la máquina, que es cuando yo estoy imprimiendo y dejo de imprimir, el material, por simple fenómeno físico de capilaridad, va a tender a seguir saliendo. Por más que la máquina deje de mandar, como eso está fundido, el plástico, va a seguir saliendo. Entonces, muchas veces quedan algunos hilitos, algunos filamentos como colgados en el diseño, que muchas veces a lo estético no quedan bien y uno lo tiene que reprocesar a eso. Algo que no pasa, por ejemplo, en la estereolitografía o en el sintetizador láser. ¿Bien? Sí, Lucano tiene una pregunta, no sé si querés prender el micrófono y hacerla. Bueno, dice, ¿qué materia es imposible usar en impresora? Ya vamos a hablar de materiales, en general, o sea, no es que uno puede meter cualquier plástico que se le ocurra, hay algunos plásticos o sea, tiene que venir en forma de filamento, si no yo no puedo imprimir cualquier plástico, pero en líneas generales hay un mercado bastante amplio y cada día se incluyen más materiales del campo de polímero, así que ya lo vamos a ver y vamos a charlar de las propiedades que tiene, pero vas a ver que es bastante amplio. ¿Qué tamaño se puede imprimir? Bueno, va a depender del tamaño de la máquina. O sea, yo voy a tener lo que es un volumen de impresión, que va a ser el tamaño de la base de construcción, o sea, el tamaño de la cama, esto que vemos acá, y el alto de la cama, o sea, el alto de la máquina. Ese va a ser mi volumen de impresión. En general, lo comercial está entre 200 por 200 por 200 milímetros, 250 por 250 por 200 y por 250, hasta llega a haber máquinas de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Ya vamos a ir charlando sobre esto, pero
la impresión 3D es bastante, o sea, uno puede realmente innovar un montón de cosas en la impresión 3D sin ser un científico, y puede probar a hacer, en base a lo que les voy a explicar, cuáles son los componentes principales de la máquina, puede probar a hacer una máquina del tamaño que quiera. O sea, puede ser tan grande como una casa si quieren, cuál va a ser el inconveniente, y bueno, vas a tener que fabricar una estructura del tamaño de una casa, por un lado, y vas a tener que generar la capacidad de alimentar material para que vos puedas tener un tiempo relativamente, o sea, un tiempo prudente para poder imprimir. Porque si vos querés imprimir una casa con una boquilla de 1 milímetro, y podés estar 15 años para imprimir una casa, pero bueno, si tenés una boquilla de 5 metros de diámetro, y la vas a poder imprimir más rápido, pero tenés que tener material para alimentar esa boquilla de 5 metros de diámetro. O sea, uno puede realmente innovar en un montón de cosas, pero siempre tiene que pensar las limitaciones que va a tener. ¿Bien? Perfecto. Y bueno, propiedades anisotrópicas. Anisotrópico viene o sea, hace referencia a que las propiedades dentro de la pieza no van a ser iguales en todas sus direcciones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quisiera, no sé, imprimo una pieza y la quiero traccionar, o sea, tirar en dirección opuesta, o sea, esto sería traccionar. Si yo quiero traccionarla, no es lo mismo que la traccione sobre el eje X de construcción, sobre el eje Y de construcción o sobre el eje Z. Ya vamos a ver por qué está esta anisotropía o diferencia de las propiedades mecánicas en cada uno de los ejes. Bien, acá vamos a hablar mucho sobre lo que es coordenadas, ejes de referencia o los ejes de simetría, y principalmente vamos a trabajar con el eje X, con el eje Y, con el eje Z. Bien, son 3 ejes ortogonales. ¿Qué quiere decir ortogonal? Entre cada uno hay 90 grados. Entre X e Y tengo 90 grados, entre Y y Z tengo 90 grados, entre Z y X tengo 90 grados. O sea, están ortogonalmente desplazados esos ejes. Bien, ¿cuáles son los parámetros principales de impresión que yo tengo que empezar a entender porque van a caracterizar en sí mi impresión? Bien, por un lado vamos a tener la temperatura del núcleo o la temperatura de extrusión. Esta temperatura tiene que ser la temperatura de fusión que tiene el polímero que yo quiero imprimir. O sea, si voy a trabajar con, por ejemplo, PLA, el PLA funde aproximadamente a los 175 grados. Entonces, yo tengo que trabajar, obviamente, no puedo trabajar a 175 grados, ¿por qué? Porque el mínimo de descenso de temperatura va a producir de que yo pase de líquido a sólido o de sólido a líquido. O sea, si yo aumento 1 grado, voy a tener líquido; si yo disminuyo 1 grado, voy a tener sólido. Entonces, tengo que trabajar a una temperatura bastante por encima, de manera que me permite imprimir. Si no, no voy a poder imprimir. ¿Por qué? Porque se me va a tapar la boquilla, por ejemplo, el nudo. Bien, voy a tener lo que es la temperatura de la cama. Hay algunos materiales que necesitan, recordemos lo siguiente: la impresora va a imprimir moviéndose por distintos puntos del equipo, de la máquina. Obviamente que la impresora se va a mover según lo que diga el G-code o el archivo madre. Si ese archivo dice que se tiene que mover a tal punto, la máquina se va a mover a tal punto. Pero le va a hacer caso únicamente al archivo, no va a saber si en ese punto está la pieza o no está la pieza. Entonces, hay algunos materiales que, si no están bien adheridos a la cama, a donde yo voy a empezar a construir, pueden moverse o desplazarse o correrse del lugar. Entonces, si la pieza mía se me corre de la posición, la máquina se va a seguir moviendo donde el G-code o el archivo de impresión le diga. Si la pieza se movió, el archivo de impresión no sabe eso, entonces va a seguir moviendo y va a tirar material donde no hay material. O sea, va a estar depositando material donde no hay nada en que apoyarse. Entonces, eso nos va a hacer de que, por ejemplo, perdamos una impresión. Bien. Otra cuestión a tener en cuenta es la velocidad. Si yo quiero imprimir a alta velocidad, voy a ganar tiempo en la fabricación de mi pieza, pero tengo que pensar que mi calidad va a disminuir. ¿Por qué?
porque es más evidente de que al aumentar la velocidad, los distintos pasos que va a hacer la máquina a la hora de descifrar ese G-code y de moverse, puede llegar a haber variaciones en los distintos puntos. Es más difícil obtener una buena calidad de impresión si la máquina se mueve más rápido. ¿Bien? La altura de capa, otro parámetro muy importante. ¿Por qué la altura de capa? Recordemos esa analogía que habíamos hecho de que si yo a la máquina, voy a la despensa y le digo a la señora que atiende que me corte 200 gramos de queso, no es lo mismo que la capa de queso tenga 1 milímetro a que tenga 0,1 milímetro o que tenga 0,5 milímetros. Si yo quiero imprimir una cierta altura y lo hago con alturas de capa más altas, me va a permitir hacer más rápido esa impresión, pero los rebordes que voy a tener van a ser mucho más grotescos. En cambio, si yo hago alturas de capa mucho más finas, o sea, de menor altura, voy a obtener mejores, o sea, voy a poder copiar mejores formas. Por ejemplo, si yo quiero copiar una curva, va a ser más fácil y voy a evitar que se me note un escalonado a lo largo de esa curva y voy a poder copiarla de mejor manera. ¿Bien? Y otra cuestión es lo que es el ventilador o fan de capa. Fan es ventilador en inglés, y ahí ustedes van a ver, cuando veamos después una imagen de una impresora, van a ver que en sí en el cabezal van a encontrar dos ventiladores. Un ventilador que enfría la terminal para que el material no se caliente antes de salir por la boquilla, porque recuerden que si se calienta antes, el material se funde y es más difícil empujar material que está en estado pastoso o en estado líquido que esté en estado sólido. Y además corre el riesgo de que se me escape por distintos puntos o las distintas uniones que va a tener el extrusor o el OTEM. Entonces, hay otro ventilador que es el ventilador de capa, que me va a permitir, por ejemplo, si yo quiero trabajar en estructuras que van a estar al voladizo, o sea, que no van a tener un soporte abajo, lo que puedo hacer es que ese ventilador, a medida que el material vaya saliendo por la boquilla, se vaya enfriando. Entonces, de esta manera lo que voy a lograr es que ese polímero que sale en estado líquido se enfríe rápidamente y quede solidificado. Entonces puedo lograr en algunas cuestiones mejorar eso para no tener que hacer un soporte de poder trabajar al voladizo. Entonces yo voy a depositar material que automáticamente se va solidificando hasta que lo apoyo sobre otro punto. Entonces el material va a quedar solidificado en el aire y no se va a derramar, no va a chorrear. Entonces también es un parámetro importante para analizar. Hay muchos parámetros más, pero bueno, en líneas generales podemos decir que esto es lo que más interés le puede llegar a dar. Bien. Voy con las preguntas un segundo. Dice, ¿se requiere atmósfera controlada como pasa en los centros mecanizados? A ver, dependiendo del polímero, hay algunos polímeros que son más propensos a depender de que la atmósfera sea controlada y otros que no. El PLA es un polímero que es ultra fácil de imprimir y lo puedo imprimir casi que en el aire, o sea, no, es muy fácil de imprimir y no hay problema. Y respecto a si el PLA necesita cama caliente, el PLA es uno de los que justamente no necesita que la cama esté caliente porque no se despega, tiene muy buena adherencia la cama, entonces yo no necesito que esté caliente. Obviamente que si hace demasiado frío, por ejemplo un día de invierno que hace 5 grados, si yo pienso lo siguiente, el material va a salir a 200 grados, y yo en la temperatura ambiente tengo 5 grados, hay mucha amplitud térmica. Entonces eso puede hacer de que se enfríe rápidamente el material y se contraiga, porque siempre que algo se enfría se contrae. Entonces, cuando se contraiga, ahí capaz que no tenga una buena adherencia con el cambio. Pero si es un día de 30 grados, la amplitud térmica es menor, entonces no necesito. Depende, bueno, o sea, depende del conocimiento un poco de la máquina, pero en líneas generales el PLA es muy fácil de imprimir. Ya vamos a ver. PLA son las iniciales de ácido poliláctico, que es uno de los polímeros que se utiliza en impresión 3D, para aquellos que no sepan. Bien, bueno. Y por otro lado, si yo pienso en el diseñador, ¿qué características me van a interesar de la máquina? Supongan así que ustedes quieren imprimir una máquina, que quieren imprimir una pieza. Entonces, ¿qué les va a interesar del
la impresora y, por un lado, el área o volumen de impresión para saber cuántas piezas o de qué tamaño va a tener que ser esa pieza, y por otro lado, la altura de capa que me permite imprimir la máquina. O sea, esto habla de la resolución de la máquina. No todas las máquinas tienen la misma resolución. Va a depender de la electrónica, porque todos los movimientos son regulados por servomotores. Esos servomotores están comandados por una electrónica. Esa electrónica tiene que, muchas veces, o sea, según el tipo de componente o el tipo de hardware que yo tenga, me va a permitir tener una mejor resolución en la máquina o no tenerla. Entonces, bueno, también es algo que me interesa a la hora de mandar a imprimir una pieza. Si yo sé que una máquina que es de baja calidad y quiero buscar una muy buena calidad de pieza, y tengo que preguntar cuál es la altura de capa que tiene para ver si me va a servir o no me va a servir. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar ahora de los tipos de impresoras que podemos encontrar en el mercado. ¿Bien? Tenemos las impresoras cartesianas. Esta es la más convencional, la más común que ven. Cartesiana, ¿por qué? Porque va a tener tres ejes principales, el eje X, el eje Y y el eje Z, y un origen. Va a ser el origen de esos ejes. ¿Bien? ¿El origen por qué? Como estamos hablando de coordenadas, para aquellos que no sepan, coordenadas son un valor, o sea, una coordenada es un punto en el espacio. Un punto que va a tener un valor en X, un valor en Y y un valor en Z. Entonces, esa coordenada va a tener tres valores. ¿Bien? Si yo no tengo una referencia de dónde es el origen de ese punto, si yo le tengo que decir que en X está en 4, si yo no tengo referencia de cuál es el 0, no puedo ubicar a ese punto en X igual a 4. Entonces, yo necesito tener una referencia. Las máquinas pueden tener algunas, el origen, siempre lo tienen en los vértices, en líneas generales, pero podemos tener este tipo de máquinas que el origen está en la parte superior, en uno de los extremos, bien, siempre en el extremo de la parte posterior de la máquina. Y este otro tipo de máquinas, que fíjense, la cama, o sea, el origen está en la cama. Acá el origen está sobre el techo de la máquina. Acá el origen está en la cama, ¿bien? Son el mismo concepto. ¿Cuál es la diferencia? Y la ubicación de los ejes. Pero en líneas generales, yo puedo imprimir de la misma forma. Lo que sí voy a tener que tener en cuenta a la hora de generar el G-code, que especifique en el programa, en el software, en el Cura, por ejemplo, si yo estoy usando esta máquina o esta máquina, para que la impresión salga bien. Si yo pongo un archivo G-code hecho para esta máquina, lo pongo a imprimir acá, y seguramente voy a tener problemas. No va a salir esa impresión. ¿Bien? Bueno. Otro tipo de máquina es la máquina Delta. ¿Bien? Esta máquina, en líneas generales, la anterior, si se fijan, tiene una cama cuadrada. ¿Bien? Esta máquina, la máquina Delta, tiene una cama redonda. Y fíjense, la disposición de los ejes está de esta forma. X e Y siempre van a estar sobre la cama. Siempre va a ser el plano X e Y, va a ser sobre la cama. Y el plano Z va a ser el de la altura. Acá también pasaba lo mismo. Fíjense, el plano Z es la altura, el plano Z es la altura. Acá también el plano Z es la altura. Pero los movimientos en X, en Y y en Z van a estar dados por estas columnas, el movimiento sobre estas columnas. Entonces, tengan esta idea. Si yo bajo, ¿qué va a pasar? Estas barras fijas que van a ir sobre el cabezal van a tender a desplazar hacia aquel lado el eje X, o sea, el extrusor hacia aquel lado. Entonces, si ustedes se fijan, este eje X está relacionado con esta columna, este eje Y está relacionado con esta columna, y el eje Z está relacionado con esta columna. ¿Bien? Entonces, si yo bajo, el cabezal va a tender a irse para aquel lado. Si yo bajo sobre esta columna, el cabezal va a tender a irse para aquel lado. Si yo bajo sobre esta columna, el cabezal va a tender a irse para aquel lado. Y si yo bajo o subo sobre esta columna, el cabezal va a tender a bajar o subir en función del eje Z. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos eso? Vamos a ver un video después, así que para que tomen dimensión. Pero los movimientos en X, en Y y en Z van a estar dados por
descensos o ascensos dentro de cada una de las columnas. Este tipo de máquinas tiene una calidad de impresión mejor que las cartesianas y puede imprimir más rápido incluso, pero el inconveniente que tiene es que necesita de un grado de calibración muy alto. O sea, si la máquina no está bien calibrada, yo voy a tener una muy mala impresión. Entonces, las impresoras cartesianas son mucho más robustas, casi que son las que más se comercializan porque, bueno, tienen mejores prestaciones, pero las Delta tienen mejor precisión, mejor acabado, terminación superficial, pero necesitan que esté muy bien calibrado. La otra no necesita tanto calibración. Las máquinas polares, bien, estas dos tipos de máquinas utilizan coordenadas en X, Y y Z, bien, en ejes ortogonales. Las máquinas polares, a diferencia de las otras dos, utilizan coordenadas polares, de ahí el nombre. ¿Qué son las coordenadas polares? Ustedes imagínense que tienen un triángulo, ¿bien? Si ese triángulo, a ver, déjenme ver si... No me voy a dejar dibujar acá sobre las bandas. Pero imagínense que tienen un vector o una flecha, ¿bien? Si yo quisiera definir esa flecha, tendría que definir el valor que tiene en X y el valor que tiene en Y, para poder definir ese punto. Bueno, otra forma que yo puedo para definir la posición de esa flecha es a través de su ángulo y el largo de la flecha. Entonces, básicamente ese es el concepto que utiliza, una coordenada polar, que va a tener un valor y un ángulo. Acá va a tener, en las cartesianas van a tener tres valores, uno para X, uno para Y y uno para Z. En la coordenada polar va a tener un valor del ángulo y otro valor del largo de ese punto, o sea, de la distancia que hay de ese punto al origen. Entonces, bueno, el funcionamiento es el siguiente. Esta plataforma que tiene va a girar y el brazo, que va a tener el extrusor, puede hacer desplazamientos hacia los costados, o sea, desplazamientos laterales y en el vertical. Entonces, con los giros del plato y con los movimientos tanto laterales como verticales, va a generar la impresión. Ahora vamos a ver un video para que se entienda mejor. Este tipo de máquinas no es tan recomendable como las otras, ¿por qué? Porque es más precisa, pero requiere mayor calibración que para las dos anteriores, y va a tener va a ir perdiendo la calidad de impresión a medida que yo desde el centro me alejo hacia la periferia. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que los movimientos o las rotaciones del plato y los movimientos del brazo son mucho menores en lo que es el centro que a medida que yo me alejo. Ya en el video se va a entender mejor, pero para que lo tengan ustedes en cuenta. Brazo robótico, el mismo concepto que por ahí para los brazos robóticos que sueltan partes, que se utilizan en la industria automotriz para fabricar un auto, por ejemplo, bueno, o para soldar un auto, bueno, es el mismo concepto, es una aplicación muy industrial, realmente no está pensado para que uno en su casa tenga un brazo robótico. Las ventajas de este brazo robótico es que no necesito una cama, o sea, no voy a necesitar un lugar, puedo imprimir donde yo quiera, y que obviamente esa sería la principal ventaja que yo voy a tener. Me da otras versatilidades que no me dan los otros métodos, pero limitaciones que voy a tener van a ser, por ejemplo, el grado de precisión. Estos métodos, los primeros tres, son mucho más precisos que este brazo robótico. Esto es muy experimental y apuntado a las industrias principalmente. Y después, lo que es el concepto Core XY. Esta máquina de tipo Core XY es una máquina pensada en el gran porte, en el gran volumen. Son máquinas mucho más grandes. En general, hablamos de una cartesiana entre 200 y 300 milímetros de lado, van a tener, y en Core XY podemos llegar a tener un metro y medio, bien, dependiendo de la estructura que yo haga. Fíjense que son estructuras mucho más robustas, si yo lo comparo con esta primera, si yo lo comparo con esta primera, esto es algo mucho más robusto, más resistente, y fíjense que todo el sistema de movimiento del eje X e Y está dado acá arriba con toda esta maraña de correas que tiene. Vamos a ver ahora cómo es el concepto de funcionamiento de estos en X y en Y, y en Z, obviamente, la cama es la que va a subir y bajar. Pero es una máquina pensada para piezas de gran volumen,
Y bueno, muchas de las máquinas o de los desarrollos que hoy en día se están buscando son en este tipo de máquinas, ¿bien? En las Core XI. Todo esto que le estoy hablando es información que yo, de lo que yo sé y de lo que fui recopilando de internet o de distintas fuentes. En el mundo de la impresión 3D es realmente extremadamente amplio y todos los días hay nuevos inventos, nuevas búsquedas, nuevos desarrollos. Y si ustedes van a buscar, seguramente van a encontrar otros tipos de máquinas, otros tipos de material, otros tipos de extrusores, pero porque continuamente están desarrollando. Yo les voy a hablar en líneas generales de lo que más se usa y lo que es más común ver o encontrar. Pero si ustedes se ponen a buscar en internet van a encontrar otro tipo de máquinas, otro tipo de cosas. ¿Bien? Eso quiero que lo sepan para que no piensen que yo esto que le digo es palabra santa y no existe nada más de lo que yo les voy a decir. Va a haber un montón de cuestiones de que no van a estar, o que yo no les voy a decir capaz, y que ustedes pueden encontrar en internet, pero es eso, es el continuo desarrollo que tiene este tipo de tecnología, de que hay gente que se dedica o investiga sobre eso y hay gente que es hobbyista y que por el simple hecho de que le gusta esto, y inventa algo nuevo y que lo usa para él y que a lo mejor un día se difunde y se empieza a usar. Pero bueno, en sí, esto es la caracterización general que les puedo llegar a dar. Bien, bueno, perfecto. Este es el sistema en la parte superior que tiene estas máquinas de tipo Core XI. ¿Bien? Bueno, vamos a ver ahora un video rápido de cómo funciona, por ejemplo, la máquina cartesiana. El funcionamiento es bastante básico, que ustedes lo pueden haber visto. Bien, va a tener el movimiento en X en Y en el cabezal, y el movimiento en Z lo va a tener en la cama. En algunas máquinas el movimiento está dado también, el X y el Y está dado sobre la cama también, y el cabezal se queda quieto, o sea, o el cabezal se mueve en el eje Z. Hay distintas alternativas en cuanto a máquinas, dependiendo del desarrollo. Acá en este caso, en mi video, la cama o el sustrato es lo que se mueve en el eje Z, y el cabezal es lo que se mueve en el eje X y Y. Bien, bueno, vamos a terminar de ver el video que es cortito. Bien, y así es como se va desarrollando la pieza que yo decidí imprimir. Bien. Por otro lado tenemos las deltas, que son, vamos a ver el video, fíjense el concepto, consiste en desplazamientos de cada una de las columnas, como recién les comentaba. Yo le saqué el volumen, así que si no escuchan es porque yo le saqué el volumen, no porque haya mal audio. Entonces, fíjense cómo se dan los movimientos. Cada una de las columnas tiene asociado un eje. Entonces, según la columna que se mueva, es el eje que se está moviendo. Entonces, obviamente, si yo muevo dos columnas a la vez, voy a hacer movimientos en X en Y, o en X en Z, o en Z en Y. Y si hago en las tres columnas, voy a conseguir movimientos en los tres ejes. ¿Bien? ¿Qué pasa? Bien. Bueno. Este es el tipo polar, para que ustedes entiendan cómo se da el movimiento. Van a ver que hay una rotación de la base y un giro lateral o en el eje vertical del brazo que va a contener el extrusor. Fíjense. Entonces, ahora lo que va a hacer en este caso es un cuadrado. Entonces, fíjense que con movimientos de rotación de la cama va a lograr obtener, por ejemplo, una línea recta. Es difícil de imaginárselo o comprender el tipo de funcionamiento, pero va combinando estos dos tipos de movimientos para lograr, por ejemplo, una trayectoria recta. Vamos a adelantar un poquito el video. Fíjense cómo va a trabajar.
entiendan que este tipo de máquinas realmente tienen una muy buena precisión a la hora de fabricar piezas, pero tiene ese inconveniente de que a medida que yo me voy alejando del centro, es más difícil. ¿Por qué? Porque necesita de combinar muchos movimientos. Entonces es más fácil de lograr imprecisiones. Pero bueno, para hacer piezas chicas se obtiene muy buena precisión. Bien, y lo que es inteligencia, ahora con una pregunta de Lautaro, dice que lo que es inteligencia artificial también varía en algo a la hora de fabricar piezas. Sí, obviamente que uno puede, y si mete la inteligencia artificial acá, la inteligencia artificial podría ir aprendiendo de los distintos errores o fallas que puede tener en la impresora, pero sí, obviamente hay desarrollos de incluir la inteligencia artificial para imprimir. ¿Bien? Bueno, la Core XI es el mismo funcionamiento que la cartesiana, pero estamos hablando de una máquina de mayor porte. Lo interesante de este video es que yo quiero que vean, hay dos videos que quiero mostrar, son muy cortitos. El eje Z se va a mover con la cama, o sea, tanto hacia arriba o hacia abajo. Y quiero que entiendan cómo se da el movimiento del cabezal según todo este sistema de correas que tiene. ¿Bien? Miren este video y ya con el otro video les voy a explicar bien. Fíjense que según la correa que mueva, el movimiento se da en el eje X, en el eje Y o en el eje XY, o sea, en diagonal. ¿Bien? Ahora con un ejemplo, con otro video que encontré que explica esto desde el análisis con dos papeles, algo tan simple como dos papeles, vamos a entender mejor cómo se da el movimiento. ¿Bien? Entonces, vamos a ver este pequeño video y yo les voy a ir relatando en sí qué consiste. Bien, imagínense lo siguiente, que estos dos papeles corresponden a los dos motores que dan el movimiento al cabezal o al extrusor. Bien, supónganse que este es el motor 1, este es el motor 1 y este es el motor 2. Bien, la unión entre los dos papeles, o sea, este vértice que ustedes pueden ver ahí, eso va a ser el extrusor. Entonces, fíjense que según donde se mueva este vértice, vamos a estar haciendo un movimiento hacia la derecha, hacia la izquierda, en X, hacia arriba o hacia abajo, en Y, o en diagonal. ¿Bien? Entonces, supónganse que tenemos ahí las dos hojas. Cada hoja representa un motor de movimiento. Que cada motor obviamente se puede mover individualmente. Se puede mover uno, el otro o los dos al mismo tiempo. Entonces, imagínense que nosotros movemos solamente un motor, que eso representaría una sola hoja. El vértice ahí va a ser el extrusor, el cabezal. Entonces, si yo muevo solamente un motor, fíjense hacia dónde se mueve este vértice. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo muevo un solo motor, lo que estoy moviendo es en diagonal. Lo mismo pasa si yo moviera el otro motor. Entonces, fíjense, yo muevo solamente un motor y el movimiento que se da es en diagonal. Si ahora muevo el otro motor, ¿bien? Se hace diagonal en la otra dirección. Bien, ahora, ¿cómo logramos movimiento lateral en X o vertical en Y? Bueno, yo voy relatando el video, en realidad habla en inglés el tipo, pero bueno, después si quieren le dejo el link para que vean el video. Entonces, ahora, imagínense que movemos los dos motores en el mismo sentido, o sea, giran en la misma dirección. Entonces, ahí voy a obtener el movimiento en X, por ejemplo. Este motor está girando en sentido horario, este también, y el movimiento se da en lateral. Es como si yo, como se veía ahí, muevo las hojas en la misma dirección. Entonces ese vértice que yo veía entre las dos hojas se daba en el movimiento lateral. Ahora, lo que hago, muevo los motores en distinta dirección, en sentido opuesto. Entonces ahí voy a lograr ese movimiento en Y. Este motor gira en un sentido y este en el otro. ¿Bien? Fíjense en la representación de la hoja, que es lo interesante
de la explicación de esto, si yo muevo las hojas en sentido opuesto, el vértice de las hojas se mueve hacia arriba o hacia abajo. Ese es el concepto que utiliza este tipo de máquina. Está muy bueno entenderlo porque uno ve una maraña de cables o de correas que se mueven o que están entrecruzadas y no sabe cómo se da el movimiento. ¿Bien? Bueno, entonces, el concepto de la impresora cartesiana, cada eje hace un trabajo. Esto significa que el eje Z mueve en el, o sea, el motor del eje Z mueve en el eje Z, el motor del eje Y mueve en el eje Y, el motor del eje X, cada uno hace un movimiento independiente. Para el caso de la delta, bien, los tres motores se encargan de dar el movimiento del cabezal. Entonces yo voy a tener un trabajo sinérgico, conjunto entre los tres motores. Y para el caso de la Core XY, vamos a tener dos motores que se van a encargar de hacer los movimientos en X y en Y, que van a trabajar en conjunto. No es que el motor 1 es del eje X y el motor 2 del eje Y, sino que es este concepto. Trabajan en conjunto para dar ese movimiento, y el eje Z es el que va a ser un motor aparte que va a dar el movimiento en el eje Z. ¿Bien? Entonces, bueno, esta es la disposición de la correa para el Core X. ¿Bien? Bueno. Vamos a hacer un resumen de lo que es la cartesiana y la delta, que son las más comunes por la característica que le dije. La delta, en líneas generales, bueno, tiene una alta velocidad de impresión y aceleración. Ustedes tengan en cuenta que cuando van a ir de un punto a otro, hace falta una aceleración en la máquina. Muy buena definición, o alta definición. Tiene, a ver, redimensionable sin afectar la calidad. Esto se refiere a que uno puede hacer más grande la máquina y no va a afectar la calidad, como pasa en la otra, en la cartesiana. Yo voy a estar limitado a la hora de agrandar la máquina. Si hago una máquina demasiado grande, ya la estructura se me va a volver inestable, entonces tendré que pasar a una Core XY. Entonces voy a estar limitado. Con esta no voy a estar tan limitado. Es mucho más fiable y precisa, gran capacidad de movimiento gracias a que tiene los ejes, los ejes son a través de las estructuras independientes, y lo principal es que la cama es estática. La cama es donde se va a construir la pieza. Entonces, si la cama es fija, yo estoy ganando una gran ventaja, ya que estoy minimizando de que la pieza se mueva. Si la pieza se mueve, puede pasar esto que les comentaba hace un rato, de que la impresión me falle. Y que, bueno, las correas se tensan constantemente, no hay backlash. Esto significa que no hay vibración entre las correas. Bien, continuamente se van compensando los movimientos con la tensión de la correa. La ventaja que tiene la cartesiana es que, bueno, es mucho más fácil de calibrar, la otra es bastante complicada. Fácil análisis y corrección de los errores, o sea, este es mucho más guerrero, o sea, rápidamente puedo tratar de corregir, la otra directamente pierdo la impresión. Hay mucha información respecto a este tipo de máquinas, a las cartesianas, y se puede ajustar fácilmente los errores, o sea, es mucho más robusta esta máquina, más guerrera, la puedo usar básicamente con todo. Menos precisión, pero puedo utilizarla para lo que se me ocurre. Y las ventajas es que, bueno, obviamente la calibración es lo principal, mayor volumen del equipo, o sea, en sí, en línea general, el equipo, al tener mayor altura, puedo fabricar piezas más altas, pero si quiero de que sean de mayor diámetro, por ejemplo, necesito una máquina cada vez más grande, entonces ocupa más espacio que la otra. Malas construcciones hacen que la calibración nunca sea satisfactoria, o sea, si yo no la armo bien en la máquina, nunca voy a lograr una buena precisión. Difícil hablar problemas de calibración y construcción, o sea, si yo no la construyo bien, no voy a poder obtener buena impresión nunca, y hay menos información. Y como desventaja de la cartesiana, la velocidad de impresión es menor, los desplazamientos de la cama me pueden generar una desventaja, ya que se me mueve la pieza. Los ejes tienen inercia, ¿por qué? Porque están sobrecargados, o sea, imagínense, estos ejes de movimiento están aguantando todo el peso del cabezal. Entonces, puede haber inercia que me lleve a que la precisión sea menor, y afecta obviamente en la impresión, y continuamente hay que hacer ajustes en la tensión de la correa porque se va desajustando. ¿Bien?
Bueno, vayamos a la parte de materiales. ¿Qué materiales se utilizan? Bueno, podemos considerar tres grandes grupos dentro de los materiales. Tenemos materiales jovistas, que es lo que comúnmente uno busca para hacer una impresión. Hay otros materiales más pensados para usos ingenieriles. Fíjense que tienen incluso hasta nombres más raros, onda con números también, porque son distintas pruebas que se hacen. Y después tenemos materiales de alto rendimiento, pensados por ahí para resistir altas temperaturas o para estar en contacto con elementos que son ácidos o que son altamente nocivos, que lo pueden dañar el material, que pueden reaccionar. Entonces, obviamente, que todo, si hacemos una escala en esto, las propiedades tanto de la temperatura como el rendimiento, como el costo, evidentemente, van a ir creciendo de abajo hacia arriba. O sea, el ojo a vista es mucho más accesible, pero en líneas generales no está apuntado para pensar en grandes prestaciones. Entonces, y la temperatura también es importante porque así como es mayor la temperatura para imprimir, mayor es la temperatura que resiste. Entonces yo puedo, los plásticos, convengamos que no son como los metales, que no resisten alta temperatura, pero si estamos hablando de plásticos que soportan 300, 350 grados, estamos hablando de temperaturas bastante elevadas, ¿bien? Que a lo mejor no, a temperatura ambiente no se van a ni siquiera mosquear con ese tipo de efectos. Bien, arranquemos por uno de los más conocidos dentro de lo que es el jovista, que es el ABS, acrilobutadieno estireno, esas son las iniciales del polímero. Es un polímero proveniente del petróleo, o sea, convengamos, no es muy amigable con el medio ambiente, incluso hasta es contaminante, y cuando se imprime emana unos olores que son fuertes, incluso son medio tóxicos, o sea, uno imprimiendo no se va a intoxicar, pero si está expuesto por mucho tiempo puede llevar a una intoxicación, porque va emanando olores fuertes. Bueno, tiene una buena resistencia mecánica, buena resistencia a la temperatura. Esto es bueno porque en general se apunta para, dentro de los jovista, para fabricar piezas que tienen mayor resistencia. Por ejemplo, si yo quiero imprimir las partes de una máquina de una impresora que va a tener que soportar una estructura y demás, me conviene utilizar ABS porque tiene buena resistencia mecánica. Y tiene un alto coeficiente de retracción. Esto es un inconveniente, por eso el ABS es bastante difícil de imprimir. ¿Por qué? Porque como el coeficiente de retracción justamente actúa en el punto de solidificación y fusión. Entonces, cuando se funde, el material se dilata, y cuando se enfría se contrae, y mucho. Entonces, si yo no tengo, por ejemplo, cuando yo lo deposito sobre la cama, esa cama, supónganse que está a 20 grados, temperatura ambiente, y yo imprimo el material, corro riesgo de que en ese punto, esa diferencia que haya se contraiga rápidamente y el material no se llegue a adherir en la cama. Entonces, es muy común de perder las impresiones con ABS porque no hay una buena adherencia en la cama. La pieza se mueve y pierde la impresión. El PLA, el plástico por excelencia o el mejor para imprimir, ¿por qué? Porque es muy fácil, tiene una buena terminación, incluso tiene un aspecto brilloso, bueno, no sé, brilloso no como el oro, pero es brilloso en el sentido que da un buen aspecto. Es muy fácil de imprimir, pero el inconveniente que tiene es la baja resistencia. Obviamente no puede ser todas cosas buenas, obviamente tiene que tener alguna negativa. El nylon, bueno, el nylon ya estamos apuntando a materiales de uso casi ingenieril, tienen alta resistencia mecánica, ¿bien? Muy buena resistencia a lo que es agentes químicos y al desgaste. Entonces piezas que van a estar sometidas a condiciones bastante forzadas, como ambientes duros o que tienen agentes químicos en forma de vapor, bueno, utilizo el nylon. Bien, y tiene baja resistencia a ambientes húmedos, es muy higroscópico, o sea, se junta muy fácilmente con el agua, y eso baja su calidad. El PETG, otro material también muy utilizado, esto es básicamente como el PET, tiene muy buena resistencia mecánica, es fácil de imprimir y
tiene también la capacidad de ser ecoamigable y no contamina, o sea, no es tóxico. Entonces, se lo puede utilizar, por ejemplo, para imprimir contenedores de alimentos o distintos vasijas o cosas que me permitan a mí guardar alimentos. ¿Bien? El TPU, el TPU es parecido al mismo material que se utiliza para la funda de los teléfonos. Fíjense que las fundas son muy flexibles, entonces es un material con bastante flexibilidad, difícil de imprimir porque como tiene un aspecto medio chicloso, gomoso, entonces es muy difícil o sea, es muy fácil que por ahí el material tienda a doblarse y que no se puede imprimir a través del canal de impresión, y que bueno, por ahí y tiene alta temperatura, se trabaja a altas temperaturas para imprimir. ¿Bien? Y el PEI, otro material también que tiene excelente resistencia mecánica, está apuntado para alto rendimiento, para usos de alto rendimiento, y obviamente tiene mejores prestaciones en cuanto a la resistencia química y demás. Hay otros materiales, como es el GIPS, un material que es hidrosoluble, no hidrosoluble, sino que se disuelve en un líquido, entonces se lo utiliza para fabricar soportes, ya podemos hablar de eso, pero bueno, tiene esa característica. Hay material flex, que es un material parecido al TPU también, y también convengamos que cada marca que fabrica materiales hace también sus desarrollos en cuanto a materiales, o sea, prueba ABS con distintos aditivos para mejorar su prestación. Bien, vemos acá un cuadro que muestra más o menos cómo es el rendimiento. Fíjense, para el TPU, facilidad de impresión es bajo, o sea, no es fácil de imprimir, es uno de los más complicados. Fíjense, recién les decía, es flexible todo, pero muy difícil de imprimir. El más fácil, ¿cuál es? El PLA, como les decía. Fíjense que en líneas generales, excepto por la resistencia al impacto y la resistencia al calentamiento, el PLA tiene muy buenas prestaciones. Adhesión entre capas es muy buena, tirando alta. La máxima resistencia es muy buena. El aspecto visual es muy bueno, ¿bien? O sea, tiene muy buenas prestaciones el PLA. Ahora bien, los materiales más utilizados en líneas generales son el ABS y el PLA. Hablemos un poquito más sobre esto. Si vemos acá en sí el comportamiento que tiene cada uno, fíjense, el ABS destaca por su alta resistencia, el PLA destaca por su facilidad de imprimir, calidad visual, máxima resistencia y la buena adhesión de capas. ¿Bien? Y algo que lo supera el ABS al PLA es la resistencia al impacto. ¿Bien? Vemos acá en líneas generales cuáles son las propiedades mecánicas, hablando en números. Resistencia a la tracción es mejor el PLA, elongación, tiene mejor elongación el ABS, módulo de flexión, también acá tenemos un rango de valores porque depende también el tipo de impresión. Es muy afectado por cómo lo imprimo el ABS, entonces por ahí es por eso que varían tanto las propiedades. El PLA, como es fácil de imprimir, casi que no varían las propiedades. La densidad también puede variar, algunas variaciones o aditivos para el ABS. No es biodegradable, ¿por qué? Porque es proveniente del petróleo, es más contaminante. El PDA, el ácido poliláctico, es un material que proviene de la caña de azúcar y es un compuesto orgánico que se puede hasta utilizar como implante en algunos casos, y obviamente es biodegradable y se lo puede reciclar. El ABS no se lo puede reciclar. La temperatura de transición Vitre es importante porque es la temperatura a la que comienza a ablandarse, a partir de los 105, a partir de los 60. Por eso es que para imprimir yo necesito que la cama de impresión esté a 105 grados, para el caso del ABS, para evitar de que el material se me contraiga demasiado, y para el PLA en general, que la cama de impresión esté a 60 grados. O sea, por eso está relacionado la temperatura de la cama con la temperatura de transición Vitre. Y los precios que yo puedo encontrar en el mercado entre los 900 y los 1.500 pesos, y el PLA entre los 900 y 1.300, es más económico el PLA. Bien, vemos acá en sí las propiedades del PLA, fíjense lo frágil que es al impacto, casi que se desgrana, y fíjense que el ABS tiene mucha más resistencia. Obviamente que llega un punto en donde no soporta más y se termina deformando.
pero es mucho más frágil en ese aspecto del impacto que el PLA. Bien, ambos se pueden procesar. En el caso del ABS se puede procesar con acetona, un compuesto que es un compuesto químico, como el que utilizan para despintarse las uñas. Bueno, el mismo, pero en mayor concentración. O se lo puede lijar o pintar. Obviamente también se le puede hacer un tratamiento como el cromado, por ejemplo. Y para el caso del PLA se lo trata con cloroformo. El cloroformo es mucho más nocivo, incluso es un precursor químico, entonces no se lo consigue fácilmente, pero bueno, y también se lo puede lijar y pintar. Básicamente esto es lo que se logra con lo que es el lijado y pintado, y con el tratamiento con acetona, con cloroformo. Fíjense, lo deja de esta forma. Casi que no se notan las líneas de construcción, las líneas de fabricación. Lo deja mucho más liso. Bien, si yo lo expongo demasiado tiempo, se me va a derretir la pieza. Bien, en conclusión, ¿cuál me conviene utilizar o no? Bueno, los dos son muy utilizados en lo que es esta tecnología de fusión, de posición de material fundido, pero incluso hasta tienen un costo similar. En líneas generales, ¿qué es lo que beneficia a uno respecto al otro? El ABS, propiedades mecánicas superiores, pero es más difícil de imprimir. El PLA es material por excelencia para imprimir, pero tiene menores prestaciones mecánicas. Y algo muy importante es, ya lo vamos a ver en la clase que viene, lo que es el warping, que es un fenómeno de despegue de la pieza. Bueno, el ABS es bastante influenciado por este fenómeno de warping, se despega muy fácilmente de la pieza, por esto que decimos de la alta contracción que tiene. Bien, bueno, materiales y máquinas, marcas que podemos encontrar en el país. Bueno, en lo que es marcas que se comercializan, que pueden encontrar en Mercado Libre o en cualquier proveedor, bueno, tenemos esta marca, 3N3, Isan es chino, pero es chino de alta calidad. Grilón también es fabricado en el país y de alta calidad. Bueno, estamos hablando de, excepto Isan, el resto son todas marcas del país. Esta es una marca multinacional chilena, pero que bueno, tiene sede acá en el país, sede en Chile y en Brasil. Pero bueno, tenemos estas tres marcas nacionales que de todas para mí, la que mejor rendimiento tiene es Printalot, tiene muy buen costo-calidad, o sea, relación costo-beneficio, costo-precio, o sea, costo-calidad de impresión, creo que es el que mejor destaca. Y Sun y Grilon son más caros, 3N3 y Plus Art son más económicos, pero de menor calidad. 3N3, la verdad que he tenido en algunos casos buena experiencia, en otros casos mala experiencia, pero bueno, es por ahí más aleatorio el resultado. Para el caso de marcas relacionadas con las máquinas, tenemos lo que es más conocido en el mercado, que es la Creality, la marca Creality, con el modelo Ender, el Ender 3, es uno de los modelos más comercializados, que ya tuvo un bastante impacto en el mercado a la hora de que se mandó adelante, o sea, que se lanzó, y hay muchas máquinas similares a esto, que bueno, tienen cada uno su marca, su forma, pero bueno, esta es una de las que básicamente rompió el mercado. Ultimaker, una marca que bueno, ya está apuntado más para lo que es investigación. Ultimaker es los mismos desarrolladores de Cura, son los que han desarrollado el software Cura, entonces son un escalón más arriba en lo que es calidad de impresora. Estamos hablando de algo más costoso y que tiene un costo en dólares, bastante más elevado. Bueno, tenemos la marca Wanao, tiene varios tipos de impresoras, también muy recomendado. Son un poco más caras, pero tienen muy buen rendimiento. Trideo, nosotros particularmente en el laboratorio de metalurgia tenemos máquinas Trideo, son buenas, la verdad que tienen buen rendimiento, pero por ahí apuntado al uso que le queremos dar, nos está quedando un poco chica la marca, o por lo menos las impresoras que tenemos. Bien, Hellbot, también muy similar a lo que es Ender, pero es otra marca también desarrollado, con otro un concepto un poquito distinto. Artillery, también similar a Ender, fíjense que son muy parecidas. Y la Sortrax, otra marca que se puede conseguir en el país, que
tiene la calidad similar a lo que es Ultimate. O sea, estamos hablando de una calidad, obviamente más costo, pero mejor precisión y otro uso que se le puede dar a la máquina. Bien, características de la impresora. Bueno, vamos a ver en líneas generales cuáles son las características principales de impresión. Por un lado, lo que nosotros buscamos a la hora de imprimir es que haya una buena adhesión entre capas. ¿Por qué esto? Porque justamente va a ser lo que me va a dar resistencia en el eje Z. Obviamente que la resistencia entre las capas o la resistencia del material van a ser distintas. ¿Y cuál va a ser mejor? Y va a ser la resistencia del material mucho más que el de las capas. Entonces, si yo analizo, por ejemplo, la resistencia en el eje Z, que va a ser la resistencia entre capas, va a ser mucho menor que la resistencia en el eje Y o en el eje X. Entonces, yo quiero analizar la resistencia del material en el eje X, va a superar ampliamente. A esto me refería con lo que es la anisotropía. Bien, un ejemplo para que ustedes dimensionen. La resistencia en el plano XY para el ABS a la tracción es de 17 megapascales y para el caso en el plano Z estamos hablando de 4,5. Fíjense que es casi un tercio de lo que es en el XY. Y la elongación en el plano XY es de 4,8 y para el plano Z es de 0,5. Fíjense cómo bajan las propiedades en el eje Z. A ver, ¿cómo se da la adhesión entre capas? Se da, por un lado, por la temperatura que tiene el nuevo material que yo estoy depositando, o sea, la nueva capa, esta capa va a estar a 200 grados o a la temperatura que tenga el material. Se va a depositar sobre la capa anterior, y el momento de depositarse, es la temperatura que va a tener, va a hacer de que la capa inferior, que ya está depositada y ya está solidificada, se ablande un poco. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando a 200 grados, imagínense, y la temperatura de fusión es 175. Entonces, ese primer contacto va a ser una pequeña fusión en esta parte, de manera que va a generar esa adhesión. Y sumado a eso, al depositarse la nueva capa, esa fricción que va a generar también genera un aumento de la temperatura. Recordemos que cualquier fricción genera aumento de la temperatura. ¿Bien? Entonces, estos van a ser los condicionantes para una buena adhesión. Si yo hago demasiada presión, demasiada fricción, para decir, bueno, quiero lograr una buena capa, una buena unión entre capas, voy a correr con el riesgo de que esa capa se me aplaste y termine la pieza en su exterior viéndose de una mala forma, como por ejemplo esto. Están demasiado apretadas las capas, entonces parece que fuera un alfajor aplastado que se le empieza a salir el relleno. ¿Bien? Bien. Soporte. Otra de las características de impresión, recordemos que si yo quiero construir ángulos que estén al voladizo, no lo voy a poder hacer si el material tenga algo donde apoyarse. Entonces, el software me permite a mí generar estos soportes, que para que ustedes vean cómo se vería la pieza sin soporte y cómo se ve con soporte. Fíjense que parece un bollo de material, o sea, una pelota de material, pero en general el soporte tiene otra configuración de impresión. Se imprime de menor calidad. ¿Por qué? Porque es un material que yo después lo voy a quitar una vez que termine la impresión. Entonces, simplemente sirve para poder construir ese tipo de estructuras que van a estar al voladizo. Así es como quedaría una pieza impresa que está poda. Por eso es que yo tengo que tener en cuenta a la hora de poner e imprimir una pieza que la cantidad de ángulos hacia el voladizo, que estén al voladizos, sean los mínimos indispensables. Fíjense esta pieza. Si yo esta pieza lo hubiera imprimido de manera que, o impreso, de manera que la base esta haga contacto con la superficie, me hubiera evitado hacer toda esta estructura de soporte. O sea, ahí también entra la perspicacia de uno para poder imprimir, posicionar la pieza a la hora de imprimir. ¿Bien? Y tenemos materiales como el GIPS, que en el caso de impresoras que tengan dos cabezales, puedo imprimir con un material la estructura o la pieza y con otro material lo que sería el soporte. Un material que se utiliza mucho para el soporte es el GIPS, es un material que es soluble, o sea que si yo lo sumerjo en este compuesto que es el D-limoneno, es un compuesto orgánico,
que proveniente del cítrico, o sea, del cítrico del limón, yo, si lo sumerjo, se solubiliza y me queda la pieza final sin el soporte. Entonces, así mejora mucho la calidad de impresión. Porque si no, si tengo que arrancar el soporte, fíjense, si yo tengo que arrancar acá, entre los distintos brazos de este pescado, o no sé qué lo que es, corro el riesgo de poder lastimar a mi pieza principal. ¿Bien? Y vemos acá cómo quedaría impreso el FIFO Fabre. ¿Bien? Bueno, y relleno, tenemos otra de las características de impresión, si mal recuerdan, tenemos que podemos disminuir la densidad interna, a esto me refiero, de que yo puedo imprimir al 100%, al 50% o al 10%. Entonces hago una pieza casi hueca, que solamente esta estructura me sirve para poder cerrar finalmente la estructura, o sea, para poder cerrar la tapa final o la capa superior, utilizo esta estructura. Entonces, reduzco el peso, reduzco la cantidad de material de aporte, reduzco el costo, obviamente, que va a tener la pieza. Obviamente que si es una pieza que tiene que soportar cierta resistencia, me conviene que sea así, y si es una pieza que no me interesa, que es simplemente de adorno, puedo hacerla hueca. Y en líneas generales vamos a tener que identificar dentro de las piezas que vamos a imprimir, esto es un cubo, obviamente simple, pero a la hora de identificar nuestra pieza vamos a tener como partes primordiales, esto es importante para poder parametrizar después en el software de impresión, tenemos la capa superior y la capa inferior es donde voy a empezar a crear la pieza, la capa superior es la última capa, voy a tener la carcasa que van a ser los laterales, y el relleno que va a ser otro parámetro que yo voy a definir. ¿Bien? Y fíjense la importancia que tiene, por ejemplo, colocar relleno dentro, porque también me ayuda primero al tipo de estructura y después al tipo de terminación que voy a tener. Bien, si yo simplemente por el hecho de ahorrarme un poco de material o ahorrarme un poco de tiempo, lo hago sin relleno, puedo correr el riesgo de que una pared muy fina quede extremadamente débil. Comparemos el espesor de este con este. ¿Bien? Bueno. Cabezales. Bien. Vamos allá a la parte más profunda de la impresión en 3D, que es cómo es el funcionamiento de aporte de material y de calentamiento. ¿Qué es lo que hace el material o sea, cómo se alimenta el material y cómo se funde? Bien, tenemos el cabezal es esto, lo que va a estar apoyado en la parte superior de la máquina, que es lo que se va a ir moviendo, en algunos casos, en otros se va a estar quieto, se va a mover la cama, dependiendo del tipo de impresora, pero vamos a tener, esto es un corte, vamos a tener acá, el punto 1 es por donde ingresa el material, el 2 sería el motor que va a empujar o alimentar el extrusor, esta parte es lo que vamos a llamar el extrusor, va a ser lo que va a ingresar el material, va a extruir el material a lo largo del canal de impresión. Y finalmente tenemos el hot end o la terminal caliente, que va a ser donde voy a lograr la fusión del material. ¿Bien? Comencemos hablando del extrusor. Vamos a encontrar dos tipos de formas de extruir. Una es la forma directa y otra es la forma Bowden. La forma directa utiliza, o sea, dentro del cabezal yo voy a tener el extrusor y el hot end. El hot end es donde voy a fundir el material y el extrusor va a estar justo ahí encima. En el caso del sistema Bowden, yo voy a tener el hot end, que es lo que va a fundir el material, y el extrusor lo voy a tener en otra parte de la máquina. Entonces, yo lo puedo tener en la estructura de la máquina y me va a empujar el material de manera de que yo lo pueda ingresar al hot end. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí quedó la imagen de fondo. Este sería un extrusor directo, que tenemos acá el motor, que va a extruir el material, lo va a empujar a lo largo del hot end y finalmente va a salir acá. Esto rojo que vemos acá es la resistencia de calentamiento y esto es el termistor que va a censar la temperatura que yo tengo en el cubo de calentamiento para evitar que el material, la temperatura se vaya muy por encima. ¿Bien? Y por otro lado, bueno, y vemos cómo queda dispuesto en la máquina. Así es la forma de un extrusor directo. ¿Bien? Bueno, algunas ventajas, espérense que esto me molesta, lo voy a sacar. A ver.
Esto, nos van a cargar. Ahí terminó, chicos. No nos queda mucho. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Bien. Yo tampoco, parciera, me voy a ir a comer. La puta madre, para. A ver, espérenme. Bueno, no puedo sacar la imagen, después me pondré a corregir la presentación, pero bueno, tenemos entonces algunas ventajas que tiene este tipo de extrusor, de esta forma de extruir directo, es que, por un lado, tenemos imprimir materiales flexibles como el TPU, se puede utilizar con este método, con el Bowden no se va a poder. Se puede imprimir materiales abrasivos, esto ya que el motor va a estar justo al lado de lo que es el hot-end, voy a poder, la presión de empuje va a ser mucho mayor y voy a poder lograr un mejor caudal, por así decirlo, de aporte de material, evitando así de que un material abrasivo me desgaste el sistema de empuje. Y que no necesita, necesita muy poca retracción, que la retracción es esto que yo les comentaba, de retraer el material para evitar de que siga saliendo una vez que yo termine de imprimir o que dejo de imprimir una capa para seguir con la siguiente. Entonces, si yo no hago una pequeña retracción, el material va a seguir saliendo y van a quedar esos hilitos colgando. Algunas desventajas es que, bueno, inercias considerables en el eje. ¿Por qué? Voy a tener más peso, porque el peso del extrusor va a estar sobre la estructura del hot-end y de los movimientos. Entonces, a la hora de moverme, va a tener mayor inercia eso. Y la temperatura del motor eléctrico, esto, a medida que se vaya moviendo, todo el tiempo se está moviendo porque está alimentando el sistema, puede provocar de que haya un aumento de la temperatura en la zona. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy trabajando en una temperatura medio límite, puedo provocar de que la temperatura en el entorno aumente demasiado, y es algo que no quiero, ¿bien? Por otro lado, el Bowden, fíjense, solamente tengo la parte del hot-end, acá no tengo el motor que me empuja el material, el motor está adosado a uno de los laterales de la máquina y me empuja, como se ve acá en la imagen, al material, al extrusor. Y alguna de las principales ventajas es que la inercia es mucho menor porque yo le estoy sacando este peso. Alta velocidad de impresión, ¿por qué? Porque al mismo tiempo, al no tener tanta inercia, yo puedo imprimir más rápido, mejora mi calidad de impresión y tengo un buen poder de arrastre de materia. Algunas desventajas, y bueno, que con filamentos que son flexibles, corro el riesgo de que en todo este recorrido se me doble el material y yo no puedo empujarlo cuando no llegue la fuerza de empuje. Y bueno, esas son algunas complicaciones. ¿Cómo podemos clasificar a los extrusores? Bueno, en el mercado hay mucho hilo respecto a extrusores, pero esto es lo principal. El modelo MK8 es el más convencional, el más conocido, que es compatible con estos tipos de hot-end, el V6 y el Volcano, que ahora vamos a charlar sobre eso, y la velocidad de impresión que yo puedo lograr, la velocidad de alimentación, no de impresión. La alimentación es 50 milímetros por segundo, la velocidad máxima. La relación de transmisión es 1 a 1, ¿por qué? Porque un giro del motor es equivalente a un giro, a una unidad de desplazamiento del filamento. ¿Bien? En este caso, para el caso Titan y Bowden, hablamos de que son extrusores que me permiten mayor velocidad de alimentación. ¿Por qué? Porque tienen un engranaje de mayor diámetro que me permite a mí, por un lado, una relación de transmisión 3 a 1, esto significa que cada 3 vueltas del motor da una vuelta el engranaje, entonces yo puedo tener mayores fuerzas de empuje, por un lado, y por otro lado, puedo aumentar la velocidad de impresión sin tener que, como en este caso, como el rodillo empuja directamente el material, es una impresión directa que hace acá. El inconveniente que voy a tener es que puedo dañar el filamento y que este rodillo me lo marque y termine girando loco, o sea, que no me empuje el material. Acá, como yo tengo mayor fuerza, porque yo estoy de un diámetro menor del eje del motor a un engranaje mayor, estoy reduciendo la velocidad,
pero estoy aumentando el torque. Entonces, al aumentar el torque, yo puedo hacer mayor fuerza sobre el filamento y puedo aumentar la velocidad. O sea, esas son las dos ventajas que me dan. ¿Bien? Bueno, ahí vemos las tres imágenes. Este es lo que les decía, el engranaje que actúa como relación de transmisión de reducción. ¿Bien? Y ahí también se ve el engranaje. Son los dos tipos de estructura, de extrusores que se conocen. Y los hot-end, que es lo que habíamos visto en el curso principio, en el curso que se da en la práctica supervisada, el hot-end es esto, la unidad de temperatura, que vamos a tener una zona fría y una zona caliente. Vamos a tener el ingreso del filamento, el disipador, que simplemente me permite quitar la temperatura, el barrel, que es esta barrera térmica entre la zona fría y la zona caliente, y el bloque calentador, que es la zona donde se va a fundir el material propiamente dicho. Este orificio que se ve acá es donde se va a depositar lo que es la resistencia eléctrica que me va a calentar esta zona. Este es un bloque de aluminio, porque el aluminio transmite fácilmente la temperatura, y ahí yo voy a depositar lo que es el termistor, que es donde me va a censar la temperatura para evitar de que la resistencia siga calentando y que la temperatura se me vaya por las nubes. ¿Bien? O sea, para que corte la resistencia. Y finalmente tengo el muzzle o la boquilla. Todo esto es el hot-end. ¿Bien? En línea general existen dos hot-end que son lo más común de encontrar en el mercado. Por un lado tenemos el E3D, que esto es de Ender, desarrollado por Ender, o sea, para la máquina Ender. V6 es la versión 6, y el Volcán. Esto es lo más común que pueden haber visto, como es el hot-end de tipo V6. Bien, un corte que podemos hacer es similar a la imagen que vimos recién. Tenemos el disipador, tenemos el bloque, tenemos el muzzle. Acá en este orificio donde se aloja la resistencia, acá un tornillo que me permite ajustar la resistencia, o sea, para esto lo que va a hacer es cerrar, aprisionar a la resistencia, y voy a tener también el termistor. Esto que vemos acá de color azul es el fan de enfriamiento para el disipador. ¿Bien? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, que en general yo puedo comprar las piezas por separado. Acá, si se fijan, de color verde, se llega a ver, eso es un tubo de teflón. Existe un modelo que se llama full metal, o sea, es todo metálico, no lleva teflón directamente, este conducto es metálico. Entonces, me evito tener que poner este tipo de filamento, no de filamento, sino de tubo de teflón. Bien, resiste hasta 300 grados de trabajo, y es muy versátil. Bien, como desventajas que tenemos, que el diámetro de filamento que va a salir acá a través del muzzle está entre 0,8 y 1 milímetros, es lo recomendado, no se aconseja mayores diámetros. Y como mínimo se puede trabajar hasta 0,1 milímetros. Bien. Esto es una versión light, que es un poquito más chica, para aquellas máquinas que tienen menos espacio. Fíjense que el disipador es más chiquito, el ventilador es más chico. Bien. Y por otro lado tenemos el Volcano, similar, pero fíjense cómo estaba dispuesta acá la resistencia. Acá está perpendicular, o paralela a la mesa sería, o perpendicular a la dirección de flujo de material. Y en este caso, la resistencia está paralela, o sea, está ubicada en esta posición de resistencia. Entonces, fíjense que el área de calentamiento de la resistencia es mucho mayor, por lo que me da como ventaja que tiene mayor control y mayor estabilidad de temperatura, y que las piezas tienen mayor resistencia. ¿Por qué? Perdón, ¿alguna pregunta? No sé. Bien. Bueno, y que tiene mayor resistencia, las piezas de fabricadas de esta forma tienen mayor resistencia. Como desventaja, bueno, tengo menor, bueno, el acabado superficial es más bajo. ¿Por qué? Porque la temperatura que trabaja es mayor, entonces muchas veces tiende a fundir la pieza que está fabricando. Bien. Otro tipo de hot-end, tenemos el Prometheus V2, o sea, V2 de la versión 2, que parece un cono, es mucho más chico y es full metal, o sea, que no lleva tubo de teflón. Tenemos el modelo este RepRap, que es, fíjense, es un hexágono. Bien, también tiene algunas otras ventajas.
respecto a la calidad de impresión, al diámetro, puedo utilizar diámetros más chicos, y este otro método Budas, que es un poco más resistente, más robusto, el J10. Pero bueno, lo más utilizado es el otro, es el V6 y el Volcán. Bien, bueno, y ya para terminar, hablar un poco de costos que yo debo tener en cuenta a la hora de imprimir. Bien, son varios los costos que hay para analizar, pero bueno, en líneas generales uno tiene que a la hora de valorar o cotizar una pieza, tiene que pensar todas las inversiones que ha hecho en la máquina para tratar de, en algún momento, no significa que con 2 piezas o con 10 piezas lo voy a recuperar, pero de en algún momento poder recuperar esa inversión. Bueno, por un lado, lo que es la preparación de impresión, o sea, a mí puede venir una persona a querer usar la máquina y necesita de una capacitación o de que yo le haga el laminado de la pieza, simplemente me trae el diseño y que yo se lo imprima, o me trae directamente la pieza, listo, todo. Igualmente yo tengo que tener una preparación previa a la impresión, previo a que yo lance la impresión, voy a tener una preparación para, por un lado, proteger la máquina, porque yo no puedo recibir un archivo que viene de cualquiera y que no sé cómo lo edito, que pueda hacer que la máquina funcione de una forma que yo no es la que la tengo preparada. Entonces, bueno, tengo que tenerlo en cuenta eso, lo que es el costo de preparación. El post-procesado, todo lo que es el tratamiento posterior, a una vez que yo imprimí la pieza, que bueno, yo la tengo para entregar de alguna forma y la tengo que pintar o pulir, dependiendo, obviamente, de clientes, pero bueno, tengo que tenerlo en cuenta. Por otro lado, el costo de la hora de impresión, o sea, pensando en la amortización de la máquina, en los gastos eléctricos, son muy bajos. Más o menos una máquina consume aproximadamente 500 watts y el costo en Argentina para los kilowatt hora está en 0,11 dólares, o sea, 11 centavos de dólar está el costo del kilowatt hora en Argentina. Entonces, estamos hablando de que tenemos un consumo de 500 watts, o sea, por hora estaríamos haciendo un gasto de 0,7 o 0,6 centavos de dólar en gastos eléctricos. Son muy bajos, pero bueno, eso no es lo mismo que tener prendido una hora la máquina a que tener varias máquinas prendidas todas al mismo tiempo por una buena cantidad de horas. Entonces, ya los costos de consumo eléctrico empiezan a formar parte de ese número. Y bueno, obviamente el costo operario, si yo tengo una persona que va a estar ahí haciendo las impresiones. Después el material, bueno, en línea general el material es muy, muy barato, pero si a mí yo tengo una persona que me pide un material de mayor prestación, de mayor calidad, que por ahí solamente lo voy a utilizar para esa persona, bueno, yo tengo que tenerlo en cuenta eso, porque voy a tener que comprar un rollo de material que es más costoso y que posiblemente no lo voy a utilizar. Entonces, bueno, y obviamente materiales con propiedades específicas saben ser más costosos que lo que se consigue de forma comercial o más hobbyista. Bueno, obviamente el mantenimiento, si yo el mantenimiento lo puedo hacer a la máquina, pero por ahí hay mantenimientos que cubren la garantía o servicios que yo no puedo realizar a la máquina, que voy a tener que contratarlo. Entonces, algo también que yo tengo que tener en cuenta a la hora de analizar los costos que tiene imprimir. Y si la máquina, por X o por B, por X o por Y, se me rompió y yo tengo que mandarle al service, es una pérdida que voy a tener en tiempo de impresión y en poder generar ganancias con la máquina. Entonces, bueno, también tener en cuenta que si una vez al año yo voy a parar la máquina para hacer un mantenimiento, bueno, que en ese mes que yo no voy a poder facturar, bueno, tengo que tenerlo en cuenta o prorratearlo en los distintos meses o cuando la máquina esté en funcionamiento. Bien. Y después, obviamente, los distintos fallos que pueda haber en la impresión. Si la impresión no salió como debía salir, si se me trabó el cabezal, por ejemplo, se me trabó el extrusor, o se me trabó el J10, se me tapó el nudo de la boquilla, si hubo una mala generación de G-code, si me quedé sin filamento. Bueno, son distintas cuestiones que yo debo prever y que si a mí la pieza se me falló, tengo que ver si me hago cargo yo o se hace cargo el cliente, dependiendo de quién pueda haber venido el error.
Y por último, bueno, obviamente la capacitación desde el punto de la formación de una persona que vaya a ser la encargada de esto, como lo que es consultor y alguien que viene a preguntarte porque no tiene idea de impresión 3D y que vos le tenés que contar o explicar qué es la impresión 3D, cómo podés hacer, cómo imprimir, qué material te conviene utilizar y demás. Entonces, es también parte de lo que uno tiene que valorar el costo de su conocimiento. ¿Bien? Bueno, perdón por la extensión de la charla, era bastante lo que había para ver, así que espero que bueno, haya quedado en líneas generales claro este tipo de método, el método FDM. Entonces, bueno, desde ya, si hay alguna pregunta, consulta o algo que quieran hacer, les dije que esta clase va a ser un poco más teórica y por ahí, bueno, no trate de hacerla lo más dinámica posible o práctica para que ustedes entiendan, pero cualquier duda de caso, cosa que no haya quedado claro, me la pueden consultar ahora, no hay ningún problema. Perfecto. ¿Nadie tiene para consultar o preguntar nada? Una pregunta. eh, Sí, Tomás. cuando una vez yo ya estoy imprimiendo y se me queda sin filamento, como uno de los factores que recién acabo de nombrar, y la pieza está encaminada ya, ¿cómo yo eso entraría en otra explicación aparte, más complejo? Porque o lo tengo que parar la impresión, o... Mira, a ver, si vos te das cuenta a tiempo que te estás quedando sin material, podés pausar la impresión, cambias el filamento. ¿Por qué? Porque cuando vos pausás la impresión, el extrusor y el hot end quedan a temperatura. Entonces vos podés quitar el material y agregar nuevo material. ¿Bien? Ah, perfecto. Entonces, pero te tenés que dar cuenta. Si no te das cuenta y la impresión, o sea, todo el proceso continuó y empezó a imprimir en el aire, lamentablemente le vas a perder esa impresión. No podés hacer absolutamente nada. Y por otro lado, si vos, por ejemplo, hay una forma, vos podés poner un sensor de agotamiento, por ejemplo, que pone un sensor que esté abierto, o sea, esté cerrado todo el tiempo cuando el filamento esté, y una vez que se abrió que se abrió el sensor o que se abrió la llave, el interruptor, significa que no hay más material. Entonces en ese momento le da aviso a la máquina que termine de hacer la capa, porque en general la cantidad de material que hay en el conjunto permite terminar una capa. Entonces Claro. va a terminar la capa para no dejar la capa a la mitad, y la impresora va a cortar la impresión y va a dejar todo como está para que vos agregues nuevo material y cosas. Esos son, desde la parte electrónica uno puede agregarle ese sensor que esté normalmente abierto, normalmente Sí. cerrado, y lo programa con el Arduino. Eso, bueno, pero ya es cuestión de uno entrar en la máquina a toquetearlo. Pero Sí. esas son las posibilidades que tenés para salvar la impresión. Y si no la otra, pero ya es teniendo un conocimiento bastante más profundo, si sabes a qué altura de capa, porque vos podés contar, o sea, podés contar la capa, si vos sabes que una capa la termino, y vas directamente al G-code y empiezas ahí a toquetear un poco de manera que vayas al mismo punto donde la impresión se te frenó y puedas continuarla. Pero eso ya una pieza que es muy importante que vos la salves y que tenés Sí. bastante con el conocimiento del chico. Pero bueno, lleva un tiempo, yo hoy, al día de hoy nunca lo he hecho, porque, o sea, si se pierde la impresión ya está, vuelvo a imprimirla, pero Sí. no reniego con eso. Pero bueno, es cuestión de lo que cada uno necesite o quiere indagar sobre la máquina. Muchas gracias, César. Perfecto, Tomás. Bien, ¿alguien más que tenga alguna duda, pregunta para hacer?